En la Biblia se menciona todo tipo de personas, desde aquellos que empezaron bien, pero terminaron mal, aquellos que tuvieron grandes retos, pero con su fe lograron grandes cosas. Pero también hay esos personajes que tuvieron unas historias legendarias y lograron cosas épicas, y sus historias son dignas de una leyenda. Aquí no me refiero que solamente estas personas tuvieron una buena historia, sino que me refiero a que son personajes fuera de lo común, rodeados de momentos únicos y que tuvieron grandes hazañas. Aclarando esto, comenzamos. Moshe, también conocido como Moisés, es el que guió la liberación de Israel. Desde el comienzo de su vida tuvo momentos fuera de lo común e incluso estuvo a punto de perder la vida desde su nacimiento, con una acción arriesgada por su madre, que era común en esa época que las madres hacían cuando sus hijos estaban en peligro extremo. Después estuvo de nuevo en peligro por su gran sentido de justicia, por lo cual tuvo que huir. En su destierro, Dios lo llamó de forma épica a través de un árbol en fuego. Después tuvo que regresar a Egipto haciendo señales sobrenaturales, convertir palos en serpientes avivadas, a diferencia de los magos, las plagas en medio de Egipto, ríos convertidos en agua, ranas, piojos, moscas, destrucción del ganado, úlceras, granizo con fuego, tinieblas y el fin de los primogénitos. Y en todo esto el pueblo estaba a salvo. Después del momento que todos decoramos, la división del mar, recibió la ley de la libertad en piedras escritas por la misma mano de Dios, y vio a Dios de espaldas, por lo cual dividió el rostro de forma brutal, aunque después no la tuvo fácil, ya que lidió con muchos esclavos que no renovaban su mente. Su vida significó ese paso de la esclavitud a la libertad. En la historia de Moshe vemos elementos naturales muy épicos, como fuego, agua, rocas y truenos, por lo cual han hecho decenas de películas y series por la naturaleza legendaria de su historia. Pablo. No hay mejor palabra que describa a este tipo que esta: kamikaze. Así es, Pablo fue un auténtico kamikaze, ya que él decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque eso no significaba que estaba esperando su hora de morir, sino que aprovechaba su vida al máximo para su único propósito en la vida: llevar la buena noticia del Mesías al mundo. E incluso se cambió el nombre de Shaul, que significa regalo divino, a llamarse Paulos, o en español Pablo, que significa pequeño, haciendo referencia a que era un soldado de infantería, mostrando su humildad y de forma no intencionada humillando a todos estos evangélicos que se hacen llamar apóstoles y superungidos, que creen que lo merecen todo y piensan que le hacen un favor a Dios, cuando en realidad están muy lejos de él, ya que esos tipos solamente buscan beneficios, como sacar dinero a las personas, se la pasan haciendo espectáculos grotescos y solo van a ver si hay mujeres para ligar. A diferencia de estos infames personajes, Pablo solo tenía un objetivo en la vida e hizo de todo para llevarlo a cabo, arriesgando su vida, incluso alabando a Dios en la cárcel, y cuando fue castigado poniendo ejemplo, ya que muchos se acostumbran a alabar a Dios solo cuando le van bien. Como Pablo decía, él ponía su cuerpo y lo ponía en servidumbre, haciendo referencia a que predicaba aún cuando sufría. También vemos que antes de su conversión era un líder religioso experto en el Tanaj, o mejor conocido como el Antiguo Testamento, y cuando se le apareció Yeshua entendió todo, así que supo cómo se conectaba el Tanaj con el Mesías, y eso lo relata en sus cartas. No paró de predicar e incluso lo hizo en frente a carceleros, soldados y reyes. Sin duda, un auténtico soldado de Cristo. Los tres legendarios. Sin duda, la fe de David inspiraba a los que estaban cerca de él, ya que es el resultado de la fe, produce valentía, no como los evangélicos, el que se la pasan sembrando el terror. Y unos de los que se inspiraron de la fe que
fueron estos 3 guerreros legendarios que fueron los más destacados del cuerpo de soldados de élite del rey David, ya que estos lograron hazañas que nadie hasta la fecha ha podido superar. El primero de los 3 legendarios y el más épico es José Basebet, como aparece en la Biblia en español, José Basebet. Este soldado en una ocasión acabó con 800 soldados filisteos en una guerra. Y ahora se preguntará si eso es posible. Y la respuesta es si fácil, no. Primero hay que entender que a diferencia de las películas, a veces no era tan usada la espada en el campo de batalla, sino la lanza, ya que era una arma más económica, más letal y con mayor alcance. Así pudo haber usado esta arma, tan común en las guerras de antaño, ya que podía acabar enemigos sin necesidad de acercarse tanto. Otra posibilidad es que tal vez usó una estrategia de inteligencia, ya sea usando la naturaleza del campo a su favor, les cayó con los distraídos, los acabó sin que estos se percataron de su presencia o usó la rapidez y su fuerza. Sea como fuere, no deja de ser una hazaña épica. El siguiente es Eleazar, que su hazaña fue acabar a los filisteos en el campo de batalla, y solo los demás de su pueblo llegaron para recoger el botín. En otras palabras, el trabajo lo hizo él solo. Las escrituras dicen que fue de tanto pelear que su espada se le pegó en su mano, ya que había peleado excesivamente sin caer abatido. Una teoría bastante interesante que maneja la serie de Reyes y que antes se me hacía algo rara, pero veo muy probable, es que en esa serie, en la batalla, un soldado filisteo le hace una herida en la mano a Eleazar. Aunque le duele mucho, decide seguir peleando a pesar del dolor. Eso hace que con la herida abierta, la fricción y la lluvia causaran el efecto de que se le pegara en la mano su espada. Y lo veo muy probable, ya que a diferencia de las películas, en las batallas reales, el objetivo para atacar a tu oponente no era el pecho ni la cabeza, ya que esas partes estaban muy cubiertas y no tenía mucho sentido atacar ahí. Pero el objetivo real eran las manos y las piernas de tu rival, ya que así lo dejabas desarmado y prácticamente acabado. Así que probablemente le quisieron hacer esto a Eleazar, pero fue inútil. Por último, pero no menos importante, está Shama, o mejor conocido como Sama, que cuando los filisteos tomaron un campo de lentejas de una pequeña aldea, ya que era común que los filisteos tomaran lugares y pusieran guariciones, para que me entiendan, es como la cuota. Así que Shama sin miedo se paró en medio de ese terreno y lo defendió solo, venciendo sobre varios soldados filisteos, y así regresando a la tierra y su fruto al pueblo. Sin duda, los 3 legendarios fueron guerreros épicos con hazañas insuperables hasta el día de hoy. Elías, un profeta y una figura que anuncia la llegada del Mesías. Sin duda, Eliyahu no podía faltar en esta lista. De origen desconocido, estuvo en medio de un ambiente difícil, lleno de herejía y corrupción, pero aún así decidió cumplir la voluntad de Dios. Aunque fue perseguido, no resistió. Su ministerio fue marcado por milagros y señales tales como cesar y hacer caer de nuevo la lluvia, resucitar a un niño y aumentar la pequeña provisión de una viuda. Y uno de sus momentos más recordados fue cuando humilló a los profetas de Baal, dios cananeo, ya que estos se habían rasgado la ropa, se hacían cortes en la piel y gritaban para que su Dios se manifestara, pero fue en vano. Pero a diferencia de ellos, que se hacían de todo para que se manifestara, Elías ya tenía una comunión con Dios, y ya se había manifestado en su vida, y como resultado de esa comunión y por voluntad de Dios sucedió el milagro, y se encendió el sacrificio lleno de agua. Pero lo que más destaca de este profeta es que nunca murió. Así es, además de Enoch. Son las únicas 2 personas en esa tierra que nunca murieron, ya que fue llevado hacia el cielo en un carruaje de fuego. Eliseo, el sucesor de Elías, pidió una doble porción de su espíritu, y así fue. Su vida estuvo marcada con milagros y señales. El primero fue dividir el río Jordán. Entre sus momentos destacados fue el hacer de agua dulce un manantial de agua salada, el hacer flotar una hacha pesada del agua, dejar ciegos a un ejército, hacer que viera seres espirituales a su siervo.
sin olvidar uno de sus momentos más polémicos para muchas personas, y es que cuando unos adolescentes se están burlando de su calvicie, los maldijo y estos adolescentes fueron destruidos por unos osos. Pero lo más impresionante es que aún de muerto tenía su unción, ya que cuando un grupo de personas que iban a enterrar a uno de los suyos, pero por miedo de una tropa de asaltantes, arrojaron el cuerpo de su fallecido a la tumba de Eliseo, y tocó los huesos del profeta, ese difunto se levantó y se fue. Así es, Eliseo aún de fallecido revivió a una persona. Sansón, sin duda uno de los personajes más conocidos de la Biblia, de corte que parece mitológico, fruto de una promesa de sus padres. Dios le dio un hijo, pero no solamente eso, sino que también Dios le dio un libertador, solo que tenía que ser consagrado a él. Su mítica cabellera y sus descomunales fuerzas hicieron de Sansón reconocible a nivel mundial. Su historia está llena de batallas épicas, donde él solo acaba con un ejército con armas inusuales, como una quijada de burra. También hizo estragos en ciudades enteras, hasta cargó la puerta de una ciudad que pesaba 1 tonelada. Pero su vida también fue marcada por el descontrol y la lujuria, y esto fue su fin. Su historia demuestra cómo esas prácticas pueden llevar a la decadencia incluso al más fuerte. El rey David, una de las personas más conocidas de la Biblia, un referente de justicia para los reyes de Israel, y no solamente eso, sino que también es una figura que anuncia la llegada del Mesías, ya que este fue descendiente de David. Pero lo que asombra hasta la fecha a creyentes y escépticos es su origen. Un pastorcillo de ovejas que era subestimado por su familia, ya que era el menor de sus hermanos, además de que no era guerrero, sino pastor y músico, que en ese tiempo a los músicos o eran para los de templo o para mujeres, así que lo veían como un debilucho y un poco amanerado. Pero él, seguro de sí mismo y con una gran fe en Dios, ese pastorcillo salvó a toda su nación de una inminente derrota, en su historia más conocida cuando enfrentó a un soldado experimentado filisteo de 2 metros y pico, que se burlaba y humillaba al ejército israelí. Pero David hizo la hazaña y ahí inició su leyenda. Después se volvió un soldado legendario, derrotando ejércitos, y él y con unos pocos hombres acababan con 200 soldados, cuando la meta era 100, visto como un héroe nacional. Por esto mismo, y además de que había sido ungido por el profeta para tener el reino, el rey Saúl enloqueció y lo persiguió. Pero aún así David no dejó de creer en Dios, y después de algunos acontecimientos llegó al trono. Una vez siendo rey, su ejército se volvió legendario, con su equipo de élite llamados los valientes de David. Prácticamente era un superhéroe con el puesto de rey, y su nación prosperó a pesar de las guerras. Después llegó su momento más bajo, estando con la mujer de uno de sus soldados, y mandólo a matar. Pero cuando llegó su castigo, no renegó ni echó la culpa a otros, como Adán y al rey Saúl, sino que aceptó la culpa y obedeció a Dios hasta el último momento de su vida. Esto es lo más asombroso de él. Lo que lo hacía fuerte y capaz de hacer hazañas fue su fe en Dios, ya que era un hombre de oración desde su juventud. Eso nos enseña que si confiamos en Dios, haremos cosas épicas, como dice el texto. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60:12. ¿Qué otros personajes épicos conoces? Déjalo en la caja de comentarios. Suscríbete para más contenido legendario. Y se despide el ilusionista Ojwa.